No vivimos días cualquiera donde podemos vivir el Evangelio y la vida con el Señor livianamente. Escucho un llamar del Espíritu Santo muy fuerte en mi corazón y creo que no es solo para las damas o para los jóvenes. Creo que Dios este tiempo está llamando a familias. Creo que aún nuestra nación está viviendo días donde requiere hombres y mujeres y familias que caminen apasionadas con el Señor. Que sin palabras podamos mostrar aún con nuestros hechos, donde nos toque vivir, donde nos toque el trabajo o realizar aquello que realizamos todos los días, pero aún sin palabras podamos mostrar que somos diferentes, que cargamos una pasión de un Cristo que vive, que resucitó. Creo que Dios está llamando a familias apasionadas. Y si me preguntas el título de este mensaje, lo llamé así. Quiero hablarte porque encuentro en las Escrituras una familia apasionada por el Señor. Y esta familia refleja lo que el apasionado David hablaba en el Salmo 40, versículo 8, cuando decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Si hablamos de David, no podemos dejar de pensar que era un hombre apasionado por el Señor. Y él dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. Qué tremendo que la pasión que quema en nuestro corazón nos lleve a sentir agrado por hacer lo que Dios nos llama a este tiempo. Ser felices porque estamos haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios como padres, como madres o como hijos. Y quiero mostrarte y hablarte de esta familia, y quiero hablarte de la familia de Zebedeo. Quiero primero empezar por el papá. Y quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 4. Allí encontramos a Zebedeo, un hombre que evidentemente caminaba con esa pasión. En este capítulo, el capítulo 4 de este Evangelio de Mateo, vemos cuando Jesús inicia su ministerio y comienza a llamar a aquellos que tendría al lado de él e impartiría enseñanzas. Y afecta este inicio del ministerio, afecta a Zebedeo, afecta a toda una familia, y lo vamos a ver esta mañana. Dice este capítulo en el versículo 19, dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Seguía llamando a los discípulos que serían y caminarían con él. Ellos entonces, dejándole al instante las redes, le siguieron. Y Jesús siguió caminando. El versículo 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús pasaba por allí, tenía propósito con estos jóvenes. Lo veas a Jacobo y a Juan, eran dos hermanos que trabajaban en la empresa de su padre, estaban remendando redes, estaban trabajando en aquella tarea con el papá. Y pasa Jesús por esa empresa, y yo me imagino que Zebedeo lo ve, e inmediatamente Jesús mira a dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y los llama. Y no nos dice el siguiente versículo: y Zebedeo se ofendió porque Jesús llamó a sus hijos. Inmediatamente Zebedeo se quedó con los jornaleros trabajando y no mostró resistencia al llamado de Jesús en la vida de sus hijos. Quiero decirte, papá, que cuando hay una pasión por el Señor en el corazón, lo vas a transmitir a tus hijos mostrando un respaldo cuando el Señor los llama.
Creo que estamos viviendo días clave donde Dios está llamando a una generación y es clave que la generación responda, pero también siento que es clave que nosotros como padres empujemos a nuestros hijos a responder al llamado de Dios sobre sus vidas. Quiero decirte que no podemos ser tropiezo cuando Dios está llamando a nuestros hijos, y hablo de hijos naturales y hijos espirituales. Necesitamos empujar, necesitamos como padres ser la generación que impulsa, que muestra una pasión por el Señor y decir: no me importa que la chamba se doble sobre mí, no me importa que quede doble el trabajo para mí, pero mis hijos tienen que responder al llamado de Dios. No importo yo cuando Jesús pasa. Quiero decirte que como padres tenemos que cultivar esa pasión para poder entender el llamado de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Qué padre que admiro. Un padre que no presentó resistencia cuando Jesús pasó por su casa. Es un padre que me muestra pasión. Y yo creo que esta nación necesita de esos padres. Que podamos traer en el altar a nuestros propios hijos, prepararlos, educarlos, pero estar alerta que si Dios los llama, nosotros estamos dispuestos que el Señor los haga pescadores de hombres. Que podamos decir estos días: Señor, aquí están mis hijos. Quizás todavía lo tengas en el vientre y lo mires en el vientre de tu esposa, pero desde ahorita empieces a decir: es prestado, no es mío, le pertenece al Señor. Cuando el Señor lo llame, yo lo voy a preparar, lo voy a educar, pero cuando el Señor lo llame, se lo voy a entregar, no voy a poner resistencia. Y así hizo Zebedeo. Qué padre que admiro en las Escrituras. Pero no solo era él, fíjense su esposa. Mira, si me acompañas a la siguiente escritura, podemos ver una madre que ama con todo su corazón al Señor. Fíjate conmigo a Mateo 27, en el capítulo 27 vemos un momento muy especial en el plan del Padre sobre la vida de Jesús. Este capítulo nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Era un momento donde muchos hombres desaparecieron. Era un momento muy clave donde se veían en ese lugar más mujeres que hombres. No sé por qué, pero no es mi tema, ni tampoco quiero hablar de eso. Pero ¿sabe quién estaba allí en un momento tan especial? La esposa de Zebedeo. Fíjese, dice, se estaban allí mientras estaban levantando la cruz. Y toda esa escena donde el Hijo de Dios cumplía la voluntad del Padre. Y allí en ese momento tan rudo, tan cruel, había unas mujeres, dice, y estaban allí, versículo 55, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos, ¿de quién? De Zebedeo. Evidentemente, ese era un matrimonio apasionado por el Señor. No solo Zebedeo respondía al llamado de Jesús sobre sus hijos, pero había en esa casa una madre que servía y amaba al Señor. Ahora yo me pregunto, de ese cóctel, de este varón Zebedeo y de esta madre, de esta mezcla de estas dos pasiones, ¿qué elementos podían engendrar? Yo me lo pregunto. De un padre apasionado que escucha el llamado sobre la vida de sus hijos y de una madre que está a los pies de la cruz de Cristo y le sirve y le ama. Y yo quiero hablarte de los hijos de Zebedeo. Quiero que veamos el fruto de este matrimonio. Y quiero que me acompañes al libro de Marcos.
escritura un poco a veces mal interpretada, pero yo quiero transmitirte lo que el Señor puso en mi corazón estos meses al leer esta escritura y al observar estos dos jóvenes. Dice el capítulo 10, versículo 35: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, se acercaron a Jesús. En otro pasaje dice que estos jóvenes no iban solos, que su madre los acompañaba. Dice que se acercaron y le dijeron: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Se acercaron como pidiendo un favor, ni siquiera parecía una oración. Señor, perdón que interrumpimos tu camino, necesitamos un favorcito. Así parecía la expresión de estos jóvenes cuando se acercaron al Señor. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu lado derecho y el otro a tu izquierda. Wow. Yo sabía que de ese cóctel de Zebedeo y de su esposa iba a salir unos elementos, Jacobo y Juan, muy atrevidos. ¿Sabes? Algunos comentaristas lo mencionan como jóvenes desubicados. Pero yo veo en esta petición de estos jóvenes dos elementos. Imagínate, pedían un lugar. Pedían que se les reserve un lugar cercano en la gloria venidera. A ver, qué atrevimiento. Pensaríamos que es desubicado, si hasta a nosotros nos parece desubicado cuando alguien nos quiere reservar un lugar. Mire, pregúntele a los ujieres si no. ¿Cómo les encanta que la gente reserve lugares? Pero no sea desubicado. Eres egoísta. Yo veo como primer elemento en esta petición de estos jóvenes egoísmo. Como que no les importa nada más. Primero ellos. Evidentemente eran atrevidos. Pero sabes, no solo veo egoísmo, veo una generación que tiene fe. Veo una generación que mira más allá de sus narices. Porque ellos están hablando y están reservando, están pensando dónde van a ubicarse en la gloria venidera. Oh, sí, veo egoísmo, pero también veo fe. ¿Sabe qué creo? Yo creo que necesitamos de esa generación atrevida, que se atreva a pedir cosas que a nosotros los viejos a veces nos molestaría. Una generación que cree lo que el Señor tiene y los propósitos que Dios tiene en el futuro para ellos y para los suyos. Ellos tenían la certeza, estos dos jóvenes, que el Señor estaría preparando morada. Ellos sabían, tenían la certeza que aquel maestro que los había llamado cuando estaban con las redes, no solo le iban a ver allí caminando entre la gente, pero había una gloria, había un cielo, había una eternidad, y ellos lo estaban proclamando por el pedido que le estaban haciendo. Pero me encanta el maestro, el Señor Jesús, que Él sabía quiénes eran estos jóvenes y se había determinado a trabajar con ellos, porque ellos jamás se imaginaron que ellos iban a estar tan cerca del maestro. Mira las escrituras, y no lo voy a leer a todos, pero solo te voy a mencionar. Jacobo y Juan se encontraban cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, y esto lo vemos en Marcos capítulo 1. Cuando Jesús resucita a una niña, en Marcos 5, también saben quién estaba. Jacobo y Juan. Estaban siempre muy cerca del Señor. Aun cuando el Señor estaba en la angustia en el Getsemaní, Marcos capítulo 14, ¿sabes quién estaban allí? Jacobo y Juan.
¿Y sabes quiénes estuvieron en el monte de la transfiguración? ¿Sabes quiénes fueron los escogidos? Oh, esos dos que un día habían trabajado con el Padre, Jacobo y Juan. Era estos dos los que le hacían el pedido: Señor, resérvanos un lugar. Pero el Señor le salió con algo totalmente distinto a lo que estos jóvenes pedían. Ellos hablaban de un lugar y el Señor estaba hablando de una cosa muy diferente. Ellos pedían: Señor, resérvanos una posición. Y el Señor les habla de una copa. Y dice esta escritura en Marcos capítulo 5. Dice que entonces Jesús, versículo 38, le dijo: no sabéis lo que pedís. E inmediatamente el Señor le responde a estos dos jóvenes con una pregunta. Ellos le preguntaron por un lugar, por una posición, y el Señor les responde por otra pregunta, con otra pregunta. Y les dice el Señor: ¿podéis beber del vaso o de la copa que yo bebo? Señor, nadie te está pidiendo una copa, te estamos pidiendo un lugar. Ahora, cuando ellos pedían un lugar, el Señor, en vez de ofrecerles un lugar, le ofreció una copa y un bautismo. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y dice la Escritura que estos jóvenes inmediatamente dieron respuesta al Señor. Ellos dijeron: podemos. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿Sabrían ellos qué significaba la copa? ¿Qué significaba para el maestro cuando el maestro le decía: podéis beber la copa que yo bebo? El significado en las escrituras de la copa, cuando el maestro bebe la copa, es cuando él se determina a cumplir la voluntad del Padre. El beber la copa era decirle sí a la voluntad del maestro. El significado de la copa era decirle: cueste lo que me cueste, te voy a obedecer y voy a abrazar tu voluntad. El maestro le dice: ¿podéis beber la copa que yo bebo? Y yo me pregunto, ¿cuál era la copa que Jesús estaba bebiendo? Porque más de una vez le decía al Padre, y lo encontramos en las Escrituras: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, yo no la quiero beber, si es posible. Y cuando escuchaba el corazón del Padre diciéndole: hijo, esa copa fue preparada para ti y mi deseo es que tú la bebas. El corazón apasionado de Jesús por la voluntad del Padre decía: pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieres, Padre. Y lo vemos en el Evangelio una y otra vez, preguntándole Jesús al Padre: si es posible, pero que no se haga como yo quiero. Y Jesús, el Hijo de Dios, bebió la copa y abrazó la voluntad del Padre de manera apasionada. Y fue a la cruz y cargó tus pecados y los míos. La bebió. No miró el costo, bebió la copa. Y este maestro, que sabía muy bien lo que significaba la copa, de llegar a ser la voluntad del Padre, cueste lo que cueste, le pregunta a estos dos atrevidos jóvenes: ¿podéis beber la copa que yo bebo? Y estos, yo me los imagino a los dos parados frente al maestro,
que se pusieron a pensar o se fueron tristes como el joven rico? Nos dice la escritura que inmediatamente respondieron. Yo me imagino que estos dos hermanos se miraron uno a otro. ¿Y tú qué dices? Yo digo que sí. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? E inmediatamente respondieron: podemos. Y sabes, sí la bebieron, porque si leemos la escritura, Jacobo fue muerto, y nos dice el libro de los Hechos, a espadas de Herodes. Y Juan fue el último de los apóstoles en sufrir martirio en la isla de Patmos. Yo me pregunto, ¿sabrían estos jóvenes lo que es beber la copa? ¿Sabrá la generación de estos días? ¿Tenemos idea nosotros, iglesia, de lo que es beber la copa, hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste? ¿Será que nuestra nación se levantará una generación apasionada que no mirará el costo? Va a decir: Señor, te sirvo, no me importa el precio a pagar. Podemos dar respuesta a los cielos como iglesia en la nación a pesar de los días difíciles que vivimos. Podemos levantar un grito al mundo espiritual y decir: sí podemos cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste en nuestra nación. ¿Sabes? Te voy a mencionar a uno un ejemplo de uno que bebió una copa. En el mes de febrero con mi esposo estábamos en un viaje ministerial en Londres y estábamos visitando un pequeño pueblo cercano allí donde era el evento en Londres, y un bello pueblo muy antiguo, a pocos minutos de donde estábamos. Pero en medio de la calle principal de ese pueblo había un pequeño monumento, y a mí me llamó la atención porque parecía como que ese monumento estaba mal ubicado, porque estaba literalmente en el medio de la calle. Un pequeño monumento, una piedra levantada allí. Entonces le pregunto al hermano que nos estaba guiando: hermano, ¿qué es eso? ¿Quién fue el desubicado que puso esa piedra en el medio de la calle? Yo sé que hay muchas cosas que de los ingleses no entiendo, pero esto tampoco. ¿Qué es esto? Y me dice: ven, Fabi, ven, te quiero mostrar, quiero que leas lo que dice esta piedra. Y nos acercamos a ese monumento y decía estas palabras que te traigo esta mañana. Ese monumento decía: en memoria humilde de William Hunter, quien invirtiendo su derecho de buscar en las escrituras y en todo asunto de la fe y la práctica para seguir el cuidado de su alma, fue condenado a la edad temprana de 19 años por el obispo Bonner y fue quemado en una hoguera cerca de este lugar el 26 de marzo de 1555. Creyente cristiano, aprende su ejemplo para valorar el privilegio de una Biblia abierta y ten cuidado de mantenerlo. Y abajo decía en letras muy pequeñas: estando muerto, aún habla. Yo digo: Señor, nosotros estamos vivos y no hablamos. Y un joven, cuando fui a la historia, me enteré un poquito más de quién era William Hunter. Un joven que por el simple hecho de leer su Biblia lo condenaron a 3 meses primero en la puerta de su casa, atado, y con alguien al lado diciéndole: renuncia. No renuncio a mi derecho de leer mi Biblia, decía. 19 años. Renuncia. No voy a renunciar. Pero no seas tonto, te van a quemar. No voy a renunciar.
Luego de 3 meses fue llevado al medio del pueblo, allí donde habíamos estado con mi esposo en el mes de febrero. Y en el año 1555 prepararon una estaca un 26 de marzo y lo ataron a sus 19 años y preparaban para el fuego la paja de ese lugar. Y dice que la gente, dice la historia, que la gente se empezó a amontonar. Y entre el pueblo, la gente, estaba su hermano mayor, mientras él estaba atado a una estaca, y el hermano mayor le gritaba: amado William, no renuncies a tu fe. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Y sabes qué? Fue quemado este joven. Y cuando me paré frente a esa piedra, sentí que esa piedra me hablaba. Sentí que me gritaba. Yo no digo que tenemos que ser quemados. Yo no digo que Dios nos va a llevar a arriesgar nuestra vida. O quizás sí, porque las estadísticas dicen que mundialmente cada 5 minutos hay un cristiano que muere a causa de su fe. Yo no digo que vamos a entrar en esas estadísticas, pero habrá alguna manera que esta generación, después que pase, siga hablando por su pasión por el Señor. Yo no digo que tiene que venir tiempos de muertes, aunque si te contara las cosas que tú no sabes que están pasando en nuestra nación. Cómo necesitamos caminar con Cristo, tomándonos las manos de nuestros hijos, de nuestra esposa, y darle respuesta a la pregunta del mundo espiritual sobre nuestra nación: ¿podéis beber la copa que yo bebo? Y tomarnos de la mano y mirarnos y decir: podemos hacer la voluntad de Dios y lo que Él está pidiendo a nuestra vida. Yo quiero decirte algo, amada familia. Estos son días que en lo personal, más de una vez nos hemos mirado con mi esposo y hemos dicho: podemos. Podemos. Oh, pero ¿has pensado en el precio? No, ni quiero pensar. Algunos van a pensar que estás loca. Sí, yo sé. Pero hay una urgencia de mi espíritu de dar una respuesta. Señor, que se levante de mi vida una piedra que aunque yo no esté, siga hablando. Porque Cristo quiere llamar a la próxima generación. Que podamos ser padres. Que decimos: Señor, toma a nuestros hijos. Que podamos ser madres, que podemos tirarnos a los pies de la cruz. Y que se pueda levantar una generación atrevida, llena de fe, que de manera inmediata responda: Señor, podemos. Podemos hacer tu voluntad bajo mi techo. Podemos hacer tu voluntad en mi empresa. Podemos hacer tu voluntad, Señor, en mi trabajo. Lo que tú quieras de mi vida. Hoy te digo, como familia, hoy, el Día del Padre, tu papá toma una decisión en tu casa como cabeza. Que podamos decirle como familia: podemos. Podemos beber la copa. ¿Y qué significaba el bautismo? Oh, significaba consagración, humillación, pero también significaba unción. Y sabes, la copa se escoge, el bautismo es impartido. La copa nadie te obliga a que te la tomes. La copa la escoges. Pero cuando tú escoges la copa, viene el bautismo. Y ellos fueron una generación que marcaron la historia
Jacobo, el primer apóstol, y no renunció a su fe ante la espada de Herodes. Marcaron la historia. Juan, apasionado, amante del Señor con todo su corazón. Una generación atrevida, una generación ungida, una generación que conoce el bautismo de consagración, de humillación y de unción. Hay algo, querida iglesia, que cuando tú escoges beber la copa de Dios, de la voluntad de Dios sobre tu vida, se desata un bautismo sobre ti. Por eso, creo este tiempo que debemos dar respuesta al mundo espiritual y decirle: Señor, yo quiero. ¿Sabes? El libro de Nehemías, hay una escritura que conocemos mucho. Ya termino, solo te la voy a mencionar. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Es una escritura que conocemos tanto. Dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo quiero decirte cómo el Señor me lleva a interpretarla a mí este tiempo, esta escritura. Muchos pensamos que el gozo del Señor, es decir, el cielo me hace cosquilla y yo me río y estoy feliz, entonces tengo fuerzas. Pero a mí el Espíritu Santo, cuando yo voy a esta escritura, la veo totalmente diferente. El gozo del Señor, es decir, cuando Dios se goza, cuando Dios me mira mi vida, mira el camino que Él marcó sobre mi vida y me ve a mí caminando en Él, y Él se goza, ese gozo que Él tiene me llena a mí de fuerzas. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo podía un Jacobo, cómo pudo un Juan estar en la isla de Patmos? ¿Cómo un apóstol Pablo podía decir: todas las cosas han redundado para que el evangelio progrese, y tenía cepos en sus pies? ¿Cómo pudieron estos hombres? Porque el gozo del Señor, porque cada vez que caminaban en la voluntad de Dios, el gozo de los cielos traía una fuerza sobre ellos que continuaban en esa voluntad. El gozo del Señor es mi fortaleza. Queremos ser fortalecidos por el Señor, caminemos en su voluntad. Digámosles este tiempo: Señor, yo quiero beber tu copa. Nadie me va a obligar. Podemos decirle a Dios que sí, para su voluntad, este tiempo sobre nuestra vida. Porque, Señor, tu gozo es mi fortaleza. Escojo la copa de su perfecta voluntad en mi vida. ¿Crees, familia, que podamos decirlo esta mañana? ¿Podrías ponerte de pie y darle la mano a tus hijos, a tu esposa? Podríamos hacer de este lugar un altar. Podríamos glorificar a Dios bajo nuestro techo. Tómale la mano a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y hazle la pregunta: ¿podemos? Mírala a tu esposo, mira los rostros de tus hijos, papá, de tu adolescente. Puedes darte vuelta, mira, rompan fila, iglesia, pueden romper fila. Puedes mirar el rostro de tus hijos, papá, y decirle: podemos.
podemos hacer la voluntad de Dios. Podemos decirle: Señor, cueste lo que cueste, yo me rindo. Levanta tu rostro al cielo, familia. Dale respuesta al Espíritu Santo. Que seamos piedras que un día sigan hablando en México. Yo sé que podemos, tu plan para mí, porque tu voluntad es perfecta sobre nuestra vida. No te equivoques. Aunque yo no la entienda hoy, tú no te equivocas. te pido Por eso hoy puedo levantar mi rostro y decir: puedo, propósito, porque tu gozo es mi fuerza. vida. Me someto, Porque la copa trae un bautismo. mi rey. Sé Abrazo tu copa y hoy te digo: quiero tu bautismo. todo. Me presento Quiero. a ti. Señor, yo te digo hoy: podemos. Otra vez, Dios, heme aquí. Yo me rindo. Yo me rindo. Puedo, Señor, puedo. En nuestro matrimonio, Señor, este día, en este altar te lo decimos. Te damos nuestra vida, nuestro futuro, nuestros hijos son tuyos. Señor, hemos escogido la copa. Yo me rindo. Yo me rindo. Señor, mi vida te doy. Entrego todo a ti. Todo rostro levantado al cielo. Yo sé que tu plan para mí está bien y te pido